importante, pero muy pequeña. Evidentemente a la persona no la podemos sacar de su comportamiento habitual, porque si no la mataríamos. Pero fijaos, estamos intentando caracterizar un comportamiento que es de por sí muy complicado con una ventana que es muy pequeñita. Por eso nos gusta sacarlo fuera de ahí y hacerle todo tipo de perrerías, entre otras cosas romperlos. Romperlos nos encanta, porque cuando rompes un material aprendes mucho sobre él. ¿Qué hacemos entonces? Pues nos la llevamos a nuestro laboratorio y allí lo metemos en nuestras máquinas como si fuera un material de acero o cualquier otro material con el que trabajamos y la rompemos, la metemos todo tipo de perrerías, insisto. ¿Vale? Pero siempre las arterias deben estar sumergidas en suelo fisiológico a 37 grados, con carbógeno, tratando de reproducir su comportamiento en el cuerpo humano. ¿Qué tipo de ensayos hacemos? Pues hacemos ensayos presión-diámetro, medimos presión y medimos el diámetro, igual que lo que decíamos antes, es decir, cómo están funcionando las arterias en nuestro cuerpo. Pero también hacemos ensayos de tracción, que es el ensayo típico, no sé si hay aquí ingenieros mecánicos, el ensayo típico con el que caracterizamos los materiales, que consiste simplemente en coger un trocito de material y tirar de él hasta afuera. ¿Qué obtenemos con eso? Pues podemos obtener curvas presión-diámetro, como las que veíais antes, pero en un intervalo bastante más grande. O podemos obtener curvas tensión-deformación a partir de los ensayos de tracción y hasta rotura, que son con los que normalmente funcionamos los ingenieros mecánicos o los ingenieros de materiales. ¿Qué hacemos con eso después? Pues tenemos modelos numéricos de elementos finitos que reproducen ese comportamiento. Lo único que necesitamos es calibrarlos con las condiciones reales en las que está trabajando la arteria. Pues ahí tenéis diferentes modelos. Lo que nosotros luego podemos hacer es reproducimos por elementos finitos la forma de la arteria, las presiones interiores y somos capaces de sacar, pues por ejemplo, cuáles son las tensiones que hay en un aneurisma, dependiendo de la forma que tenga el aneurisma exactamente, y lo cerca o lejos que está de la arteria. Ahí están diferentes modelos. Ayer recuerdo que en la cena estábamos hablando del modelo de Forzace, que es quizá el más avanzado porque es capaz de reproducir la anisotropía de las arterias. Bueno, pues hay diferentes modelos. Normalmente son modelos hiperelásticos. ¿Vale? Pero eso es lo que a nosotros intentamos saber, es en el funcionamiento normal de la arteria cuáles son las tensiones, las fuerzas que está aguantando por dentro. Bueno, esto es muy ingeniería, pero ¿en qué podemos ayudar a los médicos? Pues fijaos, lo primero, no se habían hecho ensayos cuando nosotros los hicimos sobre cómo se comportan las coronarias sanas, dependiendo de nuestra edad. Hay un disgusto bastante importante cuando te metes en estas cosas, y es que te das cuenta que a partir de los 30 años, a las personas sanas, espero que vosotros lo seáis, pues a las personas sanas, nuestras arterias, sus propiedades mecánicas empiezan a bajar de forma alarmante. ¿Vale? Y eso es lo que veis aquí. Las arterias coronarias tienen un comportamiento alucinante para mí. Es el comportamiento más alucinante de todas las arterias que yo he estudiado. Tienen una flexibilidad increíble. Pero esa flexibilidad baja de forma bastante rápida a partir de los 30 años. Se hace muchísimo más rígido. Bueno, eso es así en personas sanas. Luego eso quiere decir que, aunque haya empeorado, todavía funcionamos relativamente bien. ¿Vale? Pero ahora vamos a compararlas con las otras arterias que las sustituyen. Lo que comparo en esta diapositiva es lo que he llamado el módulo presión-diámetro, que es algo así como la rigidez. Cuanto mayor sea ese módulo presión-diámetro, mayor es la rigidez de la arteria, menos se abre durante el ciclo sístole-diástole. Bueno, pues lo que vemos es algo que los médicos saben, y es que las arterias coronarias tienen una flexibilidad baja, y cuando nos sustituye una vena safena, por ejemplo, estamos sustituyendo un material por otro que es bastante más rígido, es decir, que no se comporta igual desde el punto de vista mecánico. Se parecen algo más, aunque no llegan a ser tan flexibles, se parecen algo más las otras arterias que las sustituyen, las radiales o las mamarias. Esto es algo lógico. Acordaos lo que veíamos al principio. Las venas no están habituadas a trabajar a tan alta presión interior como las arterias. ¿Vale? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues también podemos hacer otra cosa, y es reproducir nosotros, mediante simulación numérica, esa unión, que también es clave, los médicos lo saben, la anastomosis, la unión entre dos arterias que antes no estaban trabajando juntas. Ahí se suele crear una concentración de tensiones que puede dar lugar a muchos problemas. Bueno, pues lo que nosotros podemos hacer es reproducir esas uniones y deciros a los médicos, esta unión es mejor que otra, esta unión tiene más tensiones, o, ojo a esto, ¿vale? Ahí importa mucho, pues la diferencia de diámetro entre las arterias que se están uniendo, pero también la diferencia de comportamiento mecánico, como veis aquí. ¿Vale? Otra cosa en la que podemos ser útiles a los médicos, que también discutíamos anoche, recuerdo, pues fijaos, cuando a alguien le tienen que abrir su arteria, es lo que decía antes, el médico mete ahí un balón y lo infla. Y lo infla a presiones que no controla. Él más o menos abre, evidentemente los médicos son muy buenos, no necesitan controlarlo, ¿vale?
Pero bueno, de vez en cuando conviene decirles, ojo, no abras hasta tal diámetro porque a lo mejor rompes la arteria original en vez de abrirla solamente. Ayer hablábamos de eso, recuerdo. Bueno, pues nosotros, si sabemos a qué tensiones rompen las arterias, le podemos decir al médico, puedes abrir hasta aquí y de ahí no te pases demasiado porque puede que rompa. Nuestros estudios más o menos dicen que cuando abres a un diámetro que es 1,5 veces el diámetro de la arteria original, a partir de ahí ya entras en una zona que, dependiendo de la edad, podría tener algún peligro. Ese tipo de cosas podemos hacer a los médicos, ¿vale? Pero bueno, lo que decía antes, yo soy ingeniero de materiales y a mí, entre comillas, me da mucha rabia que no seamos capaces de reproducir el comportamiento de las arterias, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es entenderlo. Yo antes os he explicado la clave de ese comportamiento, que está ahí. Bueno, pero fijaos que los ingenieros necesitamos poner números a las cosas, y eso no pone números a las cosas. Necesitamos algo más. Necesitamos algo más. ¿Y ese algo más dónde está? Pues mirad, los médicos normalmente miran las arterias con histología. Viendo ese tipo de gráficos, ellos se dan cuenta si la arteria está bien, está mal, dónde hay problemas, etcétera, etcétera. Bien, para ellos es suficiente, para nosotros no. De ahí nosotros no sacamos los números que andamos buscando. Si queremos sacarlos, tenemos que ir abajo. Tenemos que ir mucho más abajo, a donde están las fibras de elastina y las de colágeno. Ver cómo son esas fibras, ver cómo están distribuidas y ver cómo se relacionan entre sí. Porque hoy en día ya tenemos modelos numéricos que son capaces de reproducir cómo se orientan esas fibras, cómo se desovillan esas fibras y se van estirando. Pero tenemos que ir hasta el nivel de las fibras de colágeno, porque si no, no vamos a ser capaces de ver, de entender por qué la arteria se comporta así, que es el paso previo al saber reproducir. ¿Vale? Bueno, órganos artificiales, pues mirad, esto es una prótesis de Dacron que se utiliza para sustituir nuestra aorta cuando tenemos un aneurisma. El Dacron, os lo han dicho antes, es un plástico, ¿vale? Ni de lejos tiene el comportamiento de nuestras arterias, pero la sustituye bien, por lo menos la persona sigue viviendo. Eso que sustituye nuestra aorta puede costar entre 3.000 y 5.000 euros, fijaos, y no es capaz de reproducir ni de lejos el comportamiento de nuestra arteria. Esto es una noticia que salió el año pasado. Estas arterias no funcionan bien con las coronarias. Bueno, pues parece que ya están empezando a sacar arterias que sustituyan a los vasos más finos, a las arterias coronarias. Utilizando nanotecnología, ¿qué quiere decir eso? Bueno, están implantando pequeñas partículas que atraen a células madre y que son capaces de ir reproduciendo el endotelio. El endotelio daría para toda una charla sobre eso, ¿vale? El endotelio es muy importante, pero que sepáis que se está trabajando sobre eso, ¿vale? Porque hasta ahora no éramos capaces de sustituir nosotros artificialmente a nuestras arterias coronarias. Bueno, sigo hacia adelante, el mundo tú para mí, cuando la cosa se descontrole. Vale, me gustaría contaros muchas cosas, pero tenemos muy poco tiempo. Voy a meterme con las válvulas cardíacas, en concreto con la válvula aórtica, que es la que lanza la sangre a la aorta. Esa válvula tricúspide que, fijaos, es muy importante que se abra bien, porque si no se abre bien, nuestro corazón tiene que empujar más. Y es muy importante que se cierre bien, porque si no, de nuevo está volviendo sangre al corazón y tiene de nuevo que empujar más. ¿Vale? Bueno, pues yo la voy a mirar como miro las cosas, como si fuera una válvula de nuestro coche o de cualquier artificio mecánico que vosotros tengáis. Y es lo que os decía antes, esas válvulas están sometidas a fatiga y se diseñan para resistir un número de ciclos. ¿Para cuántos está diseñado nuestro cuerpo? Pues fijaos, para las personas que hayan vivido 80, 90 años, su válvula aórtica puede que se haya abierto del orden de 3.000 millones de veces. Tenemos en nuestro cuerpo materiales que están diseñados para aguantar 3.000 millones de ciclos sin mayor problema, porque a veces tenemos que sustituir esa válvula aórtica, pero no es lo habitual. Luego lo habitual es que nuestro cuerpo funcione bien. Bueno, voy rápido. El mundo lo ha dicho. En el año 60, cuando empezó la circulación extracorpórea, se empezaron a hablar de esas válvulas. Hubo una reunión donde de alguna forma se definieron los dos caminos que había que seguir. Por un lado, vamos a hacer la válvula como a nosotros nos parezca bien, a nuestra manera, y luego que el cuerpo se acople a ella. Esas son las válvulas artificiales, con materiales artificiales, lo que decía el mundo antes, que no se parecen a la válvula nativa, pero que desde nuestro punto de vista mecánico resuelve bien el problema. El otro camino, las válvulas biológicas, materiales biológicos que reproducen lo más fidedignamente posible su comportamiento o la forma de la válvula en nuestro cuerpo. ¿Qué problema tienen ambas? Las válvulas que nosotros hemos hecho a nuestra manera, nuestro cuerpo no las acepta tan bien. Y durante el resto de su vida las personas tienen que tener medicación anticoagulación. ¿Vale? A cambio,
funcionan muy bien desde el punto de vista mecánico, resisten muy bien 30, 40 años sin mayor problema. Ya hay vigencia, digamos, de personas que las tienen desde hace 40 años. ¿Problema de las válvulas biológicas? Pues nuestro cuerpo las recibe muy bien, pero nosotros todavía no somos capaces de reproducir las válvulas que tenemos dentro de nuestro cuerpo de la forma en que nuestro cuerpo las ha diseñado. ¿Vale? Bueno, datos en España. En España más o menos anualmente se están poniendo unas 11.000 válvulas. Ya veis que la mitad son mecánicas biológicas. Válvulas biológicas, pues se ponen a gente muy mayor, porque no van a aguantar muchos años esas válvulas. Cuando hay que sustituir la válvula a una persona muy joven es necesario colocarle una mecánica, una artificial, para que no sea necesario volver a cambiársela a lo largo de su vida. ¿Vale? Bueno, nosotros que no tenemos válvulas propias, nos estamos gastando del orden de 15 millones de euros en estas cosas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, dentro de un proyecto para hacer una válvula española, lo que nosotros hacemos es tratar de elegir el material para el velo valvular adecuado para esa válvula biológica. Buscamos válvulas biológicas, ¿vale? Pero que sean resistentes a lo largo del tiempo. Entonces, lo que a nosotros nos ocupa es seleccionar el material adecuado que vaya a resistir a lo largo del tiempo. Bueno, esta ya la hemos tratado en el mundo, fue la primera gran válvula, la de Study Edwards. Por contaros una anécdota, un buen día llegó un señor que era un ingeniero llamado Edwards, retirado, al despacho de un doctor, y le dijo: tengo el diseño perfecto para una válvula cardíaca, y le enseñó el cierre de una botella de vino de 1850. Yo la primera vez que vi esto me recordó a algo parecido a eso, no es exactamente